¿Qué es lo siguiente que necesito hacer? Necesito hacerle las UVs. Sin UVs no puedo proyectar todo el detalle de mi objeto que se te ha dado antes de mi high poly sobre mi low poly. Entonces me vengo por aquí. UVs, vale. Estaba mi cerebro que no funcionaba. Me quito la vista en perspectiva y todo, vale. Puedo seleccionar un objeto, apretar tabulador y este de aquí tiene esto de Vs, ¿vale? Nos fijamos por aquí hay un vértice y si empieza a sacar, aquí encontraremos un montón de vértices que viene a ser todo nuestro objeto. Pues bueno, como él ha podido representar, porque en algún momento tendría alguna V, pero vamos, no nos sirve de nada. Aquí tenemos la esfera, que prácticamente no ha sido modificada, por tanto tiene las Vs. Pero también aquí parece que tiene algo superpuesto, tampoco me fío mucho. Entonces, ¿qué nos interesa? Hacer las Vs. Las podemos hacer por separado o juntas. Otra alternativa sería juntar los objetos. Ahora no es necesario. Blender permite tener dos objetos seleccionados y al entrar en Edit Mode puedes entrar al Edit Mode de los dos. Lo ideal siempre es probar hacer un unwrap. ¿Por qué? Porque habrá algún objeto abierto, como por ejemplo la esfera, que podemos ver cómo queda, aunque no nos guste, pero podemos verlo. Y aquí tenemos luego nuestra cajita, que debemos y decimos, vale, esto no está funcionando, pero vemos ya que se ve toda la geometría. ¿Cómo le haríamos las UVs? Bien, yo esto siempre lo pienso, pues eso, si son cajas, pues le corto los lados, que es lo más cómodo y lo que va a quedar más disimulado, porque nadie se va a ir a ver dónde corta la esquina de una caja. Selecciono todas con Shift y Alt y me selecciona todo el edge. Siempre que digo Control, hemos de pensar que si es Mac es comando. X no, perdón. Y con la U accedemos al menú de UVs, que si no está aquí arriba. Y le decimos Mark Sim. De esta manera, al seleccionarlo todo, le podemos dar a un grab. Y ahora veremos cómo nos hace este efecto así un poco raro. Aquí tendría que tener una cara, que no sé por qué no está. Se la he hecho antes, pero bueno. Al deshacer, pues ahí, vale. Porque lo que me tenía que hacer era más bien esto. Ahí decimos, pero qué desgracia es esta, ¿qué hago ahora? Vale. Esto es una caja, ¿vale? Es un cubo con tapas. Las tapas, esta, perdón, y esta también las tenemos que cortar. Pues las selecciono y le digo Mark Sim. Lo selecciono todo y un grab. De esta manera, como tengo cada una de estas caras separadas, ya me las despliega bien. Por lo menos sé que tengo estas cuatro caras por separado. ¿Cómo podríamos optimizarlo? Si fueran exactamente iguales, las podríamos superponer y buscar que fuera exactamente igual y todo el rollo. Ahora mismo estamos rescatando un escaneado 3D y yo no lo veo conveniente pensar tanto en optimizar, por lo menos por ahora. Luego se podría, a partir de lo que hagamos, editar y todo para que quede mejor, pero por ahora así está bien. Luego, un tema que a mucha gente le trae un poco de culo, ¿vale? La tensión de las UVs. ¿Cómo podemos ver las UVs o la tensión que tenemos en las UVs? He hecho control Z. Venimos aquí al display y tenemos el display stretch, ¿vale? Cuanto más azul oscuro, mejor tenemos las UVs. Aquí hay caras que apenas tienen tensión, pero luego vemos estas otras, ¿vale? que tienen mucha tensión. Verde, malo, azul, bueno. Y aquí vemos que la esfera también tiene bastante tensión. ¿Cómo podemos solventar esto? Tenemos que añadir cortes, tenemos que ver dónde podemos cortar nuestro objeto para liberar esa tensión, que el desplegado lo pueda hacer de una forma más cómoda. Otra forma de liberar la tensión sería control V. Este control V, en teoría, Shift V era, perdón. No. Bueno, si no, venimos aquí y tenemos que tener la opción de el stretch. Minimize stretch, control V, correcto, lo había dicho bien. Lo seleccionamos todo, que no lo tenía seleccionado, y control V. Entonces esto va a buscar la forma de que mis Vs estén más relajadas. A lo mejor en este de la izquierda no lo está haciendo tan bien. En la esfera podemos ver que más o menos la tensión ha sido liberada. Con la ruedecita puedo ir ajustando si más o menos, ¿vale? Si nos fijamos, a la derecha en la esfera está separando, está aumentando tensión en la parte central para que el resto de caras queden más suavizadas, ¿vale? Para que quede todo más ajustado. Pero lo que digo, si ahora por ejemplo le hago el unwrap, vemos que automáticamente mis caras de mi objeto, ¿vale? Quedan completamente sin tensión, ¿vale? Están naturales. No hay ninguna clase de deformación ni tendría que encontrarme con ningún problema en las UVs. Lo siguiente que tengo que abrir es la esfera. La esfera me la abre así porque ya tiene un agujero, que es la parte inferior.
tendría que ver dónde le puedo hacer un corte que quede lo más disimulado posible. Si esto es una decoración que vamos a utilizar al final de unas escaleras, yo el corte se lo miraría a hacer en la parte trasera. Entonces, por ejemplo, por aquí, máximo. Y lo mismo, le diría que me hiciera un grab de todo. Vemos cómo empieza a haber menos tensión. Lo que pasa es que, claro, es una esfera. Esto sería como abriríamos una cara. Buscaríamos hacer un corte de atrás adelante de la nuca hasta llegar a un punto para que la tensión más o menos se liberara del todo o al máximo, más que del todo, podríamos hacer el corte por aquí. ¿Vale? O un grab. E incluso, ¿vale? Si seguimos este principio, ¿no? De cómo un grapearíamos una cara, podemos hacer el corte por aquí o un grab, ¿vale? Para intentar eso, que las caras queden lo menos tensas posible. Al ser un objeto, que por cierto me he dado cuenta que esto está un poco bajo, pero bueno, al ser un objeto, esta sería una opción, pero una alternativa sería, por ejemplo, bueno, la selecciono, Clear Sim, ¿vale? Si queremos limpiar un corte que no queremos que quede, pues esto. Y le hago un corte lateral, selecciono todo y un grab, ¿vale? Libero tensión bastante bien y el objeto queda más o menos colocado. Entonces, pues bueno, aquí ya va a depender un poco de cómo queramos hacerlo. Lo que he dicho, me acabo de dar cuenta que esta cara de aquí arriba, ¿vale? Le falta a lo mejor una geometría, pues se la añado. Le hago una extrusión, lo subo y lo escalo un poco para hacer esta forma de aquí. ¿Qué me pasa ahora? Este corte de aquí se lo tengo que quitar. Clear Sim y tendré que volver a añadir con Control Shift y Alt, ¿vale? Que son comandos así complicaditos. Selecciono el ring, que serían los edges estos. Y Mark Sim. ¿Vale? Selecciono todo y otra vez un grab. Ahora me añadirá una geometría más y se ha quedado la esfera fuera. No. He activado el objeto. Ahí. Por favor, solo esto. Gracias. Vale. Y un grab. Y me haría más o menos el ajuste. Ahora tenemos que ordenar nuestras Vs una vez desplegado. Yo tengo un add-on que es el Text Tools, ¿vale? El Text Tools, ¿vale? Este Text Tools, si vamos a VLayout, tenemos herramientas que nos ayudan a distribuir mejor nuestras piezas. Por ejemplo, una que me suele gustar mucho. Si selecciono esta pieza de aquí, puedo buscar aquí y tengo una opción que es similar, si la encuentro. Similar. Entonces me seleccionará todas las piezas que sean similares. Esto me ayuda pues a recolocarlas donde a mí me interese. Otra que me suele gustar bastante es Short H, que sería horizontal, o Short V, que sería vertical. Esta lo que va a hacer es colocárnoslas de la forma recta lo más optimizadas o lo mejor ajustadas posibles para que nos ocupen el menor espacio. Puedo coger esta pieza de aquí y luego ya una vez ordenadas por tamaño, podría ir ajustando buscando que me aproveche el máximo espacio posible. Pues esto, rotar 180. Seguir el mismo principio que seguido con la otra, intentando. Cuando hacemos Vs, el objetivo es ordenar bien las piezas que nosotros entendamos cómo las estamos haciendo, que no se queden superpuestas, ocupando el menor espacio posible y buscando que tengan la forma más cuadrada dentro del espacio de Vs. Y ahora, a ver si con esto puedo explicar por qué. Moveré mis objetos hacia aquí. Esto se sale un poco. Lo tiramos para atrás. Bien, así está bien. Luego tendré que buscar un espacio para que estas caras de por aquí entren dentro de mi espacio de Vs. ¿Qué problema este? Pues bueno, tengo que volver a seleccionar y ir moviendo. Pasarme. Bueno, estoy viendo que por ser práctico, si le doy a un grab, hasta creo que me lo está encajando mejor de como lo estaba haciendo yo. Pero bueno, el objetivo es que quede lo más cuadrado posible. ¿Por qué? Porque si yo puedo ampliar el espacio, rotar 180, a ver si me deja esto, rotar 180.
Geni. Nota 180. Geni. Geni. Para abajo. Bien. Geni. Mm. Bueno, la idea es que sería lo más cuadrado posible. Si por ejemplo está, lo que sí que puedo mover sería esto. Rotar 90. Me lo llevo por aquí. Este incluso lo podría rotar 90 otra vez. Lo podría intentar colocar por aquí. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, lo que me está molestando más es esta cara inferior, que en realidad tampoco se va a ver, que la podría eliminar. Pero bueno, L, G... Sí, mira, la voy a eliminar porque tampoco tiene mucho sentido estar aquí intentando salvar esto, que tampoco me aporta. Pues X, faces, ¿vale? Selecciono todo y lo mismo. Como he eliminado la cara, ahora ya no aparecen las UVs. Pues ahora podría seleccionar todo esto, intentaría centrarlo e intentaría escalarlo. De esta manera ocupar el máximo espacio dentro de las UVs. Pues, por ejemplo, aquí estos dos chocan, pues a lo mejor si me la traigo por aquí y la roto, me permite ganar más espacio de UVs. Y esto de aquí, que pensaba que tal, pues lo mismo. Puedo venir a lo mejor por aquí y buscar otro lugar donde me dé más margen. Y ahora selecciono todo y me permite escalarlo, aprovechando aún más el espacio que tengo dentro de las UVs. Siempre dejando los objetos que tengan una separación entre ellas. ¿Vale? Bueno, ahora esto asumiré que es aceptable. Y pasamos a lo siguiente. La tensión, por cierto, tampoco es como para obsesionarse. Es algo que sí, se va a intentar ajustar al máximo, que no haya tensión y que funcione, pero a veces hay objetos que van a tener tensión porque es que no, tampoco vamos a hacer más cosas. Bien, lo siguiente, volvemos a nuestra parte de shading. Y a nuestro objeto sí que lo juntaremos. No hace falta, pero yo lo voy a juntar. Ahora tenemos nuestro objeto low y nuestro objeto high, el cual ya podemos activar. ¿Qué es lo que nos interesa? Vamos a proyectar nuestro objeto high sobre nuestro objeto low. Cuando hablo de proyectar, me refiero a vaquear. Vamos a vaquear las texturas, la información que tiene nuestro objeto high sobre nuestro objeto low. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, lo primero es lo que he dicho antes. Nuestro objeto high tiene que tener sus materiales, con sus texturas, con todo lo que necesitamos para proyectar. Nuestro objeto low, como lo que vamos a hacer es proyectar esa información que viene de texturas, ¿no? La tenía por aquí abierta, que son texturas, que son PNGs, necesitamos que lo guarde en otro PNG. ¿Vale? Vamos a pasar de PNG a PNG. Entonces vamos a añadir un material nuevo, que en este caso sería el projected, ¿no? Por ejemplo, projected log, para nosotros distinguirlo. Entonces, lo que necesitamos es proyectar esta información de nuestro objeto high sobre nuestro objeto low y tendremos que añadirle alguna información. Esa información, ¿vale? Es una imagen, que es donde queremos que nos lo proyecte. En este caso le podemos decir, pues es el mismo proceso que había hecho antes, pero hacer desde aquí. Si clicamos la bolita amarilla, nos dice, ¿qué puedes conectar esta bolita amarilla? Pues image texture. Y ahora en lugar de coger una imagen, que podríamos añadirle una imagen, pero no lo necesitamos, le podemos decir que nos cree una nueva. Esta nueva imagen, pues aquí de 2024 tal, dependerá del proyecto. Alpha sí, perdón. Y decirle, pues por ejemplo, color grid. Le damos a OK. Si nos vamos a material, veremos con nuestro objeto ahora ya tiene el desplegado. Y podemos comprobar con nuestro checker, porque esto en realidad es un checker, cómo está quedando. Y la esfera vemos que a lo mejor se aprecia una pequeña deformación y se ven los cortes. ¿Vale? La gracia es que los cortes queden lo más disimulado posible. Un corte por aquí en medio. Disimulado, admito que no lo es mucho, pero bueno. El tema está en esto, que no se note. Tenemos nuestro objeto low, que es lo que nos interesa sacar la información de nuestro objeto high. Si ahora entro en tabulador, aquí para verlo, puedo poner este untitle, que en lugar de untitle le tendría que poner pues low o image to projected o lo que sea, ¿vale? Entonces de esta manera yo aquí lo que estoy viendo es lo que voy a proyectar. Siguiente paso,
Importante. Si queremos vaquear, no podemos estar utilizando Eevee. Eevee es el motor de render a tiempo real, con iluminación y todo el rollo, pero no tiene la opción de vaqueado, ¿vale? Creo. A lo mejor en alguna versión nueva sí, pero bueno. Entonces le podemos dar a Cycles. Cuando entramos en Cycles es el motor de render. La idea es que estará el tiempo que necesite y sacará una imagen con el mejor acabado posible. Le hará diferentes pasos, irá limpiando la imagen, todo lo que le digamos. Bien, aquí si nos fijamos, sí que aparece esta opción que es la de Bake. Al desplegarla, nos aparece por defecto un Combine. Nosotros podemos vaquear de dos maneras, que sería vaquear nuestro objeto, donde sacaremos las sombras proyectadas del mismo objeto, o proyectar de un objeto a otro, que sería el Selected to Active. Para que lo veamos, primero voy a poner el Ambient Occlusion, ¿vale? Por eso que se va a ver. Y sin nada más, vamos a proyectar sus sombras, ¿vale? Las de nuestro objeto, en nuestra textura. Y le vamos a clicar a Bake. Ahora no estamos utilizando nuestro High Poly, ¿vale? Nuestro escaneador 3D no estamos utilizando para nada. Nos fijamos que aquí abajo nos aparece un tiempo. Antes, en el automotor de render, podías ver cómo iba vaqueando. Ahora, aquí hay que esperar. Si hay algún error, lo averiguaremos después. Y vemos cómo nos está cogiendo las sombras. ¿Qué es lo que nos está pasando aquí ahora mismo? Uno de los fallos que suele pasar, a mí por lo menos, me lo suelo encontrar. Nuestro objeto dentro de nuestra colección está oculto, pero le decimos que sí, que nos lo renderice. Esta cámara de aquí, de la derecha, nos indica que sí queremos que nos lo esté renderizando y hay que desactivarla. Como no lo he desactivado, al vaquear me ha vaqueado pues, un objeto sobre otro. Pues esto no queremos. Y lo voy a volver a dar a Bake. Nos va a tocar volver a esperar el tiempo que sea, ¿vale? Por cada error vamos a tener que lanzar a Bake y el Bake es tiempo. Entonces hay que procurar esto, revisarlo antes, cosa que no he hecho. Entonces, ahora cuando acaba me saca el Bake. Si nos fijamos, lo que nos vamos a encontrar es que aquí nos está añadiendo unas sombras. ¿Ve? Estas sombras que vemos en la proyección son las sombras que se generan automáticamente porque él, al tener profundidades, objetos unos dentro de otros, ¿vale? En la esfera vemos que aquí hay un pequeño degradado, una sombra. Si desactivo la esfera, H, por favor, ¿vale? Vemos cómo me está dejando esta parte en negro, porque este cubo de aquí es negro, porque nuestro objeto nos está haciendo una sombra en ese hueco. Entonces todo lo que es este degradado le da profundidad a nuestro objeto. Cuando vaquemos un objeto sobre otro, lo que nos vamos a encontrar es esto de aquí, ¿vale? Que nos puede haber mostrado algún error o nos puede haber dado algún fallo. Ahora lo que está haciendo es vaquear porque nuestro High Poly tiene conectado la textura de Normal Map. Entonces nos está intentando vaquear el ambiente de oclusión del Normal. Si lo desconectamos, aquí a la hora de vaquear seleccionamos nuestro High a nuestro Low y con ambiente de oclusión activado y con 1, por ejemplo, le podemos dar a Bake. Ahora veremos la barra, tardará un poco este tiempo de renderizado, pero nos quitará estas impurezas que, como podemos ver, están marcadas, pues eso, del normal map que ya tiene algunos detalles. Bien. Y de esta manera nos proyecta el detalle del high poly sobre nuestro low poly. ¿Vale? Aquí podemos ver las sombras y podemos ver la geometría que tiene nuestro high poly. ¿Vale? Sobre todos estos detalles es lo que se ve más. ¿Qué tenemos que hacer después? Guardar la imagen. Tendremos aquí a Image y Save As. Seleccionaremos la imagen que queremos guardar y la guardaremos. Lo siguiente que haremos será vaquear el normal. Si nosotros en nuestro High Poly le conectamos, bueno, no hace falta conectarla ahora, por ejemplo, le indicamos que sea el normal, ¿vale? Le damos a Bake, volvemos a seleccionar porque si no nos va a dejar, nos hará el Bake de las normales de nuestro objeto. Vale, aquí podemos ver las normales de nuestro objeto, básicamente de nuestra geometría sobre nuestro low poly. Si desactivo el high poly, podemos ver aquí cómo estaría quedando. Si queremos proyectar el detalle de nuestro material, lo que tenemos que hacer sería eso. Dentro de nuestro high poly, que es el que hemos ocultado ahora, vamos a conectarle el normal map. Y de la misma manera, con los dos objetos activos, seleccionando el high poly primero y el low poly después, al darle vaquear, tardará un poco, pero veremos todo el detalle del normal map dentro de nuestra textura. Bien, y si hacemos zoom, veremos cómo aquí ya empieza a aparecer un granulado,
nos empieza a coger ya esas distorsiones que tenía el objeto, roturas que puede tener el propio objeto, incluso la pintura que tiene por la parte de arriba, nos está cogiendo esta información. Entonces tendríamos un canal de aumento oclusión, un canal de normal y lo siguiente que nos interesa es coger de nuestro high poly el diffuse, que es el que tiene todo el detalle del escaneado 3D, la foto real, el hiperrealismo, por decirlo de una manera. Este desplegado nos podremos ir a diffuse. Dentro de diffuse nos vendrán por defecto todas estas opciones activadas. ¿Qué tenemos que hacer? Desactivar las dos primeras, la direct y la indirect. Y ahora, de la misma manera, seleccionando el high poly y después el low poly, dándole a vaquear, nuestra imagen, ¿vale? Nuestra textura pasará a ser tendrá el mismo diffuse que tenía nuestro objeto original, nuestro high poly. Bien. Y lo siguiente que podemos hacer, ¿vale? Por ejemplo, en este caso me voy a ir a layout, por ejemplo, ¿vale? Y me voy a poner en material. Voy a seleccionar mi low poly y le diré GNX. Y ahora podemos comprobar ambos objetos, como ambos objetos ya tienen el mismo detalle. A lo mejor uno está un poco más oscuro que el otro, pero en principio vemos que todo el detalle de todas las piezas está proyectado y comprobamos que esté bien proyectado. ¿Cuál es la diferencia real ahora? El número de polígonos. Aquí tenemos un objeto con 2400 polígonos y, bueno, con... vale, este es mi low poly, perdón. Ya, los he confundido yo incluso. Aquí tengo mi objeto con unos 2300 polígonos y aquí tengo el objeto que he hecho yo, que en este caso tiene 190, no llegan a 200 polígonos. ¿Qué podría hacer después? Pues por ejemplo, esta esfera de aquí, GNI, para acabar de ajustarlo un poco más encima de mi objeto. Y de esta manera ya podríamos utilizar nuestro asset optimizado dentro de un motor de juego. ¿Qué tenemos que hacer? Exportarlo y ya podríamos utilizarlo. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.